Vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de la palabra de Dios. Inclinen su rostro por favor y acompáñenme en una corta oración para encomendarnos al Señor. Mi buen Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, nos inclinamos ante ti en estos momentos, Altísimo y soberano Rey, Dueño absoluto de todo, temible, Hacedor de maravillas. Ayúdanos a entender tu palabra, transfórmanos con la exposición de ella, porque así tú lo dices en tu palabra, que tu palabra nos limpia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Dios, para poder verte, para poder entender tu voluntad. Asísteme, Señor, con tu Santo Espíritu y pon tus palabras en mi boca, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu voluntad y tu pueblo aquí reunido sea exhortado, animado, consolado, exhortado a vivir para tu gloria. No permitas, Padre Santo, que las distracciones y los pensamientos de afuera nos distraigan. Concéntranos en ti y danos un buen tiempo, Señor, de meditación en tu palabra para la transformación y renovación de nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando la vida del profeta Elías. En el estudio de la vida del profeta Elías hay dos cosas muy importantes que recordar en lo que hemos meditado en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Hace ya 2 domingos empezamos a meditar en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y hay dos cosas que resaltar en eso que hemos estudiado. En primer lugar, meditamos en los frutos amargos que el profeta de Dios tuvo que cosechar debido al miedo que turbó su mente y corazón, llevándolo a una crisis de fe depresiva. Porque el profeta sufrió una crisis de fe depresiva por la amenaza de muerte de la perversa Jezabel, mujer del rey Acab. El profeta, en vez de esperar y confiar en Dios, como lo había hecho siempre, su corazón se llenó de temor, de incredulidad, se turbó y huyó lo más lejos posible al desierto para salvar su vida. A tal punto que el profeta deseaba morirse. No le importaba vivir más, sin importarle su pueblo y la gloria de Dios y el ministerio que Dios le había dado a desarrollar. Eso por una parte hemos aprendido. Y en segundo lugar, también meditamos en la gracia sustentadora y preservadora del Señor hacia su siervo Elías, que se había descarriado, apartándose de sus deberes espirituales y ministeriales. Y aprendimos que Dios no abandona a su siervo en la hora más profunda de su necesidad espiritual, sino que en su gracia y tierna misericordia lo asistió, le permitió dormir debajo de un enebro para que su mente turbada descansara y se recuperara. Además de eso, envió un ángel para despertarlo y sustentarlo con pan y agua para que tuviera fuerzas de atravesar el desierto. Y el texto nos dice que Elías se levantó, comió y bebió el pan que le trajo el ángel y tuvo fuerzas. Fortalecido con aquella comida y con aquella agua, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Y vimos que así como Dios sustenta a Elías en los desiertos de nuestra vida, en las tristezas y en las angustias, Dios también, en su gracia, en su amor, en su tierna misericordia, nos sustenta, nos alienta, nos fortalece para atravesar y salir airosos en medio de las dificultades y situaciones que tengamos que enfrentar en la vida.
en nuestro diario vivir. Y esto es muy importante que tú y yo lo creamos y lo entendamos. Dios no nos abandona. Podemos cometer muchas calaveradas, cometer muchos errores, pero aún en medio de esos errores en los cuales sufrimos, Dios se vale de estas cosas para enseñarnos, para moldear nuestro carácter y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Así que Dios es bueno. Hoy seguiremos considerando lo que pasó después de que el profeta llegó a Horeb, monte de Dios. Así que el pasaje que vamos a considerar en esta mañana es Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 14. Abra su Biblia en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 14. Todos con su Biblia abierta en este texto. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. En el contexto después de que llega al monte Horeb. Dice en el verso 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Este pues era el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. La enseñanza lleva por título el silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado. Lo primero que quiero precisar en este texto es que el monte Horeb, mencionado aquí, a donde Elías llega y se mete en una cueva, es el mismo monte donde Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y es el mismo monte en el que Dios le dio las tablas de la ley moral de Dios a Moisés. Es el monte Sinaí, el monte de Dios. Y lo segundo que quiero que piensen un momento acerca de esta caminata de Elías, es que Elías caminó un total aproximado de 500 kilómetros. Desde Jezreel hasta Berseba, donde dejó a su criado, habían más o menos 125 kilómetros. Y desde Berseba hasta Horeb, monte de Dios, aproximadamente 370 kilómetros. Así que Elías caminó un total de 500 kilómetros, desde la parte norte de Israel hasta la parte sur, ya saliendo de Israel y internándose en Arabia. Entonces, habiendo precisado estas cosas, entremos en el estudio de la palabra de Dios. El verso 9 nos dice
En segundo lugar, que al llegar al monte Oreb, se metió en una cueva donde pasó la noche, y deduzco que en la mañana vino a Elías palabra de Jehová, dice el texto claramente. Los comentaristas bíblicos dicen que esta cueva donde pasó la noche Elías fue la misma cueva donde Moisés se escondió o fue escondido por Dios cuando Jehová pasó delante de él proclamando su gloria. Eso usted lo puede encontrar, no lo vamos a leer ahorita, en Éxodo 33, 22. Dios lo mete en una hendidura, en una cueva del monte Oreb, y Jehová pasa mostrándole su gloria. Pero Moisés no vio la gloria de Dios, sino que dice que vio sus espaldas. En esta cueva, hermanos, Dios le vuelve a hablar a Elías para guiar su vida, para guiar su ministerio, como lo venía haciendo antes de que se llenara de miedo y huyera al desierto para salvar su vida. Recordemos que la palabra de Jehová le había ordenado que se escondiera en el arroyo de Querit para ser alimentado por los cuervos, que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. También la palabra de Jehová le había ordenado que fuera a Zareta a morar a la casa de una viuda pobre, porque Dios le había dado orden a esa viuda que allí lo iba a alimentar y lo iba a sustentar. Todo eso Dios lo había guiado a Elías. Y también la palabra de Jehová le había dicho a Elías que fuera y se presentara ante el rey Acab para decirle que iba a hacer llover sobre la tierra después de 3 años y medio que no había llovido sobre Israel, como juicio de Dios sobre esta nación por haberse apartado del pacto del Señor. En esta ocasión, hermanos, en la que estamos hablando aquí, el Señor se dirige a él con el nombre propio y le hace una pregunta muy cuestionadora. Dice el versículo 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor se dirige a Elías con su nombre propio y le hace esta pregunta muy confrontadora y muy cuestionadora. Es una pregunta directo a la conciencia de Elías. La pregunta no es porque Dios no sepa qué es lo que hace Elías allí en esta cueva. No es porque Dios no sepa qué fue lo que llevó a Elías al monte Oreb a pegarse semejante caminata. Lo que Dios quiere es hacerle ver su desatino, su falta de cordura y su insensatez. Porque Dios no necesita que le digamos nada, porque Él lo conoce todo. Y lo conoce todo porque al mismo tiempo Él lo ha decretado. Así que Dios no ignora el por qué está Elías allí. La pregunta tiene otro objetivo. Cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor quiere hacerle ver su desatino, su falta de cordura y su insensatez. Es como si el Señor le dijera: ¿por qué estás aquí tan lejos de sus responsabilidades fuera de la tierra de Israel? ¿Por qué huiste y no esperaste en mí, viendo que yo siempre te había ayudado, te había sustentado y te había cuidado? ¿Qué haces aquí, Elías? Y es que, hermanos, Dios en su palabra nos hace preguntas cuestionadoras, y lo hace por lo menos por 3 razones. En las Escrituras encontramos preguntas muy cuestionadoras, y por lo menos lo hace por 3 razones. Pueden haber muchas más, pero hoy vamos a mirar 3 razones por las cuales Dios hace preguntas cuestionadoras directas a nuestra conciencia. En primer lugar, Él nos hace preguntas para hacernos ver nuestro pecado. En segundo lugar, Él nos hace preguntas para hacernos ver su poder y grandeza.
Y en tercer lugar, Él nos hace preguntas para hacernos ver nuestra ignorancia y falta de sabiduría ante Él. Tremendo, ¿no? Las preguntas de Dios tienen esa intención. En primer lugar, hacernos ver nuestro pecado. En segundo lugar, hacernos ver su poder y grandeza. Y en tercer lugar, hacernos ver nuestra ignorancia y falta de sabiduría. Miremos una pregunta cuestionadora que Dios hizo. Génesis 3, 7 al 9. Génesis 3, 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. En el contexto de Dios hablándole a Adán en el jardín del Edén. Génesis 3, 7 al 9 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? No era porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Ellos se habían escondido creyendo que nos podemos esconder de la presencia de Dios, de sus juicios, de lo que Él tiene que llamarnos a cuentas. La pregunta allí tiene un objetivo, y es: ¿dónde estás tú? No respecto a su escondite, no aquí detrás de una mata de palma, no. ¿Dónde estás tú respecto a mí, Adán, en estos momentos? Porque ¿qué había hecho Adán? Había pecado, había violado el mandamiento del Señor, había comido del árbol prohibido, y por eso tuvo miedo y se hizo delantales y se escondió cuando oyó la voz de Dios. Y esa pregunta tiene el objetivo de hacerle ver su pecado. Ahora, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Ahora estás separado de mí, ahora tiene miedo de mí. Antes tenía comunión conmigo, pero tu pecado te ha hecho perder la comunión conmigo. ¿Dónde estás tú, mi hermano, respecto a Dios en este día? ¿Dónde está tu vida respecto a Dios? Son preguntas cuestionadoras que Dios nos hace para hacernos ver nuestro pecado. Dios desnuda nuestra alma con las preguntas. Desnudó el alma de Adán y de Eva y le hace ver que él está separado de Dios. Le hace ver que está bajo maldición, que ahora no puede mirar a Dios, que ahora su pecado lo separa. Y eso es lo que hace el pecado, alejarnos de Dios. Ustedes han visto las parejas, yo las he visto, sobre todo en Bogotá. Yo trabajaba muy cerca por ahí de un lugar de esos, donde habían residencias. ¿Y sabe cómo llegaban las parejas que iban a hacer sus fornicaciones? Así, agachaditos, escondiditos detrás de las matas que se ponen en la entrada de los moteles. Y si llegaban en un carro, se agachaba la mujer así, para que no la vieran. Pero ¿quién las estaba viendo? Dios. No podemos escondernos de Dios. Y así en muchas otras cosas, hermanos. Pero Dios también nos hace preguntas para hacernos ver su poder y grandeza. En Éxodo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, Éxodo 4, versículos 1 y 2 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Ahí le agrego la palabra Moisés porque Dios está hablando con Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés? Una vara, un palo, un báculo de pastor. Con eso Dios lo mandó a liberar el pueblo de Israel. Pero Moisés está lleno de miedo. Yo llego allá, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a liberar a mi pueblo de la nación más potente que existe en el mundo en esos momentos, el imperio egipcio? ¿Cómo lo voy a librar yo, Señor, si yo, mire, no tengo nada?
llego allá y no me van a creer. No me van a creer. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Con esa vara tú vas a liberar a mi pueblo, porque ¿saben qué simboliza la vara, hermanos? En la Biblia. La palabra de Dios, la medida de Dios, la guía, la dirección de Dios. Dios con sus preguntas quiere hacernos ver su grandeza también. Y Moisés llegó, ¿recuerdan? A la orilla del Mar Rojo cuando ya iba con el pueblo rumbo al desierto, a la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios? Extiende tu mano con la vara. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. Ahora, no es que la vara tenga poder. Lo que el Señor le está diciendo a Moisés es que no eres tú el que vas a sacar a Israel, soy yo. Es el poder de mi palabra lo que lo hará. No tus palabras, no tu poder, sino el poder de mi palabra. Amén. Y en tercer lugar, el Señor también tiene el propósito con las preguntas de hacernos ver nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría. Porque a veces nos creemos muy sabios y muy entendidos, como le está pasando a la humanidad hoy en día, que creen que se las saben todas y que no creen en Dios, porque según ellos la ciencia es lo máximo. Pero miren lo que le dijo Dios a Job en Job 38, versículos 4 al 6. Job 38, 4 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Job 38, 4 al 6. Le dice Dios a Job para cuestionarlo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo cuando Dios fundaba la tierra? Mire lo que dice Dios: házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando yo fundaba la tierra, Dios le está diciendo a Job: tú no existías. Tú no me diste consejos, ni me dijiste cómo yo debía de hacer la tierra. ¿Qué le está mostrando Dios a Job? Su falta de sabiduría. Le está mostrando también su ignorancia acerca de cosas. Nosotros no entendemos cómo Dios pudo crear el universo infinito. Pero lo que sé es que la palabra de Dios me dice que Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice la Biblia. Y luego le sigue diciendo, versículo 5: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel o metro? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué contestaría Job? Ah, Señor, eso fue así, matemáticamente pasó esto. No pudo contestar. Porque ante la sabiduría, el poder y la grandeza de Dios somos totalmente insignificantes e ignorantes, hermanos. ¿Me hice entender? Versículo 10 de nuestro pasaje en Primero de Reyes, capítulo 19. Él respondió a la pregunta cuestionadora de Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La respuesta del profeta a Dios es sincera. Realmente él había sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. No podía soportar que el nombre de Dios y su honor fueran menospreciados y mancillados por los israelitas, los cuales habían hecho tres cosas abominables según el pasaje a los ojos de Dios. Habían dejado el pacto de Dios, como dice el texto ahí, es decir, habían abandonado su santa ley, habían apostatado dándole la espalda a Dios y adorando al falso dios Baal, lo cual era inaceptable y abominable a una persona que conoce al Dios verdadero. En segundo lugar, habían derribado los altares de Dios, es decir, habían abandonado la adoración pública
como la adoración personal y familiar en la nación de Israel, sustituyendo la adoración pública y la adoración familiar y personal por el paganismo idolátrico a los Baales y a la religión de Jezabel. Y en tercer lugar, habían matado a espada a los profetas de Dios. En otras palabras, se había desatado una cruel persecución, una sangrienta persecución contra Dios, contra el Dios verdadero, contra el único que tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. En esas circunstancias de lo que él le contesta a Dios, Elías pensaba que solo él quedaba como profeta de Dios en Israel y por eso había huido, porque lo buscaban para matarlo. Y aquí quiero que reflexionemos un momento. Aunque Elías fue sincero en sus palabras a la pregunta cuestionadora de Dios, sin embargo, en sus palabras se manifiesta la causa que lo llevó al declive de su fe. Es algo que muchas veces es imperceptible a nuestra conciencia. ¿Y saben cuál fue esa causa? Darse demasiada importancia a sí mismo para mantener la causa de Dios. En otras palabras, había cierto orgullo espiritual en el corazón de Elías. Elías en el fondo creía que si lo mataban, la causa de Dios se iba a acabar, que sin él no podría seguir, y por eso él pretende cuidar su vida para que la causa de Dios siguiera adelante. Por eso dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice: y solo yo he quedado, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y si yo no preservo mi vida, pues entonces ¿qué será de la causa de Dios? Había cierto orgullo y tal vez él no lo estaba percibiendo. Y ese fue el inicio del declive y del pecado de Elías, que lo llevó a la depresión y a la crisis de fe que él tuvo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 3? No 13, sino 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este texto? Dice que por la gracia que le fue dada, él nos está exhortando a los creyentes. Dice: a cada cual, a cada uno que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuál es la tendencia nuestra, mis hermanos? A tener un elevado concepto de nosotros mismos, a creernos chicha y limonada a la vez, a creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. Dios abomina esas cosas. Su palabra es clara y nos dice: digo pues a cada cual que está entre vosotros, que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y piense de sí con cordura. El único digno, el único alto, el único sublime es Dios. Y si yo y usted logramos hacer algo, es por la gracia y la misericordia de Dios. El orgullo, la arrogancia, la altivez
no deben aflorar en nuestra mente y corazón como hijos de Dios, hermanos. Ustedes y yo debemos ser humildes. Recuerden que Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero que aplasta, que abomina a los orgullosos y arrogantes. Así que, mis amados hermanos, pensemos de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios nos da. Entre más fe tenemos, más humildes y más sencillos debemos ser como hijos de Dios. Amén. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Qué interesante este texto, este proverbio. Dice que antes del quebrantamiento es, ¿qué cosa? La soberbia, el orgullo, la altivez. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aunque Elías no era altivo de espíritu, ni era soberbio, él no había percibido que había cierto orgullo y arrogancia en él. Dios lo sustentó en el arroyo de Querid. Dios lo sustentó en Sarepta, en la casa de la viuda. Hasta resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Luego se presentó ante Acab con valentía. Oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez oró fervientemente y vino lluvia sobre la tierra. Todo eso, hermanos, aunque era un siervo de Dios, tiende a ¿qué? A engrandecernos, a creer que somos los únicos. Y eso es lo que creía Elías, que él era el único que quedaba. Pero eso no es verdad, porque Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. O sea que él estaba equivocado. La expresión en el texto Jehová de los ejércitos, mencionada en muchas partes de la Biblia, literalmente significa Dios Todopoderoso sobre su creación. Eso realmente es lo que significa Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso sobre su creación. Esta expresión habla de la grandeza y el poder de Dios sobre todo el ejército o la muchedumbre de su creación. Tanto la muchedumbre de hombres, como la muchedumbre de huestes angelicales, como la muchedumbre de estrellas y galaxias infinitas en el universo. Él es Jehová de los ejércitos de toda su inmensa e infinita creación. Y Elías lo reconocía y lo sabía. Versículos 11 y 12 de nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios. Y le dijo, ¿quién? Jehová a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. El Señor le dice a Elías: sal fuera de la cueva y ponte delante de Jehová. Elías estaba en la cueva del temor y la desesperanza. Estaba huyendo para salvar su vida. Tenía todo perdido, no veía salida. Hermanos, el Señor, en su tierna misericordia, nos llama a todos también a salir de la cueva de la depresión y de la desesperanza para presentarnos delante de Él. Él nos llama a que salgamos de la cueva de la depresión y la desesperanza para presentarnos delante de Él en espíritu y en verdad. Solo Dios puede sacarnos de esa cueva donde a veces nos metemos y no queremos salir de allí.
Porque las circunstancias que nos rodean nos hacen quitar la mirada de Dios y nuestra mente se turba y nuestra fe se debilita y comenzamos a ver los problemas más gigantes y más poderosos y más grandes que Dios. Pero Dios nos dice: sal fuera, sal de la cueva. Y nos dice a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos hacer cosas? Nos metemos en la cueva del desgano, de la desesperación, del que ya no quiero hacer nada, o en la cueva de la televisión, ¿sí o no? Y abandonamos nuestros deberes ministeriales y espirituales delante de Dios. Es muy importante entender esto, mis hermanos. Dios nos llama a que salgamos de la cueva. Dios llamó a Abraham, que estaba todo aburrido, sin esperanza ya, metido en su tienda. Dios le había dado una promesa hacía 20 años atrás: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero habían pasado 20 años y nada que el Señor le respondía. Su mujer era estéril, él ya estaba viejo, y nada que el Señor le daba hijos. Por el contrario, se metió en una guerra con unos reyes, porque se llevaron cautivo a su sobrino Lot. Y después de esa guerra llegó y se metió en la tienda, aburrido y pensativo, desesperado, sin esperanza. Dios no me cumplió ya 20 años, Dios me habló paja, no cumplió. Y vino a él palabra de Jehová y le dice: sal fuera. Lo sacó de la tienda y le dijo: mira el cielo. Y le dice: ¿qué ves? Estrellas. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Hermanos, muchas veces nos metemos en los problemas y en las dificultades, en las circunstancias que nos rodean, y entonces, como los caballos de carrera, no tenemos aquí como dos tapones a los lados y solamente ahí y otro por encima, y no miramos más allá de nuestras narices y de nuestros pies. Pero Dios quiere sacarnos de la tienda, de la cueva, para que miremos el universo. Y Él nos dice: mira, hijo, mira, hija, ¿quién creó estas cosas? Si yo tuve el poder para crear este vasto e infinito universo, ¿no tendré el poder para sacarte y cumplir mi palabra y mi propósito en ti? Por supuesto que sí, hermanos. Así que creamos y confiamos en Dios cada día, hermanos, porque de lo contrario, las pruebas, las cuevas, las tiendas nos ahogarán y no nos dejarán ver. Cuando usted esté un poco deprimido, angustiado, salga de su casa, no se encierre en su casa y mire para el cielo, mire las nubes, mire las montañas, mire los pajaritos, mire el azul del cielo. ¿Quién creó todo eso? Mírese a usted. ¿Quién te creó a ti? Mire sus hijos. ¿Quién creó sus hijos? Y si eso no le habla a su conciencia para mostrarle que el Dios en el que usted cree y confía es más poderoso que cualquier circunstancia, entonces no le hablará nada. Y si toma la palabra y la lee, pues mucho más aumentará su fe y se fortalecerá. ¿Sí o no? Así que confiemos en Dios, hermanos, y salgan de la cueva y de la tienda de su depresión. Elías fue llamado por el Señor a salir de la cueva para ser testigo de una manifestación multifacética del maravilloso poder de Dios. 4 manifestaciones del poder de Dios fueron presentadas ante Elías. En primer lugar, un grande viento, poderoso como un huracán, que rompía los montes y quebraba las peñas. En segundo lugar, un terremoto. ¿Se saben lo aterrador que son los terremotos, cierto? Luego, un fuego. Elías ya había visto el fuego descender del cielo y consumir el holocausto. Y luego un silbo apacible y delicado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios se ha manifestado al pueblo
y ha manifestado su poder por el viento, por el fuego y por los terremotos. La Biblia habla mucho de eso, del viento, del fuego y de los terremotos. En Éxodo 19, versículos 16 al 18, tenemos la siguiente expresión y manifestación de Dios cuando Dios le dio la ley en las tablas a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué dice Éxodo 19, 16 al 18? Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina, y muy fuerte se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Porque Jehová había descendido sobre él, ¿cómo? En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios es fuego y es terremoto, hermanos. Su poder se manifiesta. ¿Cuántos de los que hay acá han experimentado los temblores? Es aterrador cuando tiembla la tierra, ¿sí o no? No sabe qué hacer. Dios nos guarde y nos libre. Eso es durísimo. Job 38.1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Desde dónde respondió? Desde un torbellino, desde un viento. En Isaías 30:30 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Todo eso nos habla del poder de Dios. En el Salmo 68:8 dice, y la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Amén. ¿Por qué tiembla la tierra, hermanos? Los científicos dan explicaciones científicas, pero realmente ¿por qué tiembla la tierra? Por el poder de Dios. ¿Quién es el que hace temblar la tierra? Dios. No podemos sacar a Dios del escenario de nuestra vida y de las cosas que suceden en el universo. Hoy en el autoexamen veíamos que el insensato es el que no tiene en cuenta a Dios en su vida ni en las cosas que suceden en el universo. En Mateo 27, no lo busquen, yo les cuento. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué pasó? Tembló la tierra. Las tumbas se abrieron. Cuando murió, las tumbas se abrieron y muchos salieron vivos. Resucitaron de entre los muertos. El poder de Dios, hermanos. Hubo un grande terremoto en ese momento. El sol se puso en tinieblas, etcétera, etcétera, hermanos. Así que Elías necesitaba aprender que Dios puede manifestar su gloria y poder en diferentes formas. Él usa los elementos de la naturaleza como el viento, el fuego y los terremotos para mostrar su poder, su santidad y su presencia justiciera. Realmente de eso nos habla los terremotos, el fuego y el viento. Su poder, su santidad y su presencia justiciera sobre la tierra. Lo hace en formas ruidosas e impetuosas, pero también lo hace por medio de un silbido apacible y delicado, mis hermanos. Dios manifiesta su poder, como leemos aquí. En Primero de Reyes 19, en el texto que estamos estudiando. Elías necesitaba aprender que después de la tormenta, ¿qué viene?
la calma, que la paciencia y la confianza en Dios son absolutamente necesarios para servir y llevar adelante los propósitos y la obra de Dios. Sin la fe y sin la paciencia no podemos llevar adelante la obra de Dios. Sin fe y paciencia no podemos sacar adelante un hogar conforme Dios lo ha establecido. Si usted no tiene fe y paciencia, usted se separará de su esposa o de su esposo. Lo tirará a la basura su hogar. Necesitamos de fe y paciencia, mis hermanos, para ver a nuestros hijos crecer, sembrándoles la palabra de Dios, instruyéndoles, para que luego cuando crezca veamos el fruto de lo que sembramos cuando estaban pequeñitos. Todo eso se requiere fe, paciencia y otra palabrita más, perseverancia. Elías desertó, tuvo fe por un tiempo, paciencia por un tiempo, perseverancia por un tiempo, pero de un momento a otro todo eso se esfumó porque su mente se turbó por el miedo. Tremendo, mis hermanos. Elías necesitaba entonces aprender que la obra de Dios, en últimas, escúchenlo bien, en últimas, no depende de ningún hombre, sino del poder y la sabiduría de Dios. Elías necesitaba aprender a discernir la presencia santa y restauradora de Dios para su vida. Lo que les dije ahorita, antes de decirles este concepto último, necesitamos aprender que la obra de Dios no depende en últimas de ningún hombre, sino del poder y la sabiduría de Dios. La partida de nuestra hermana Disney y nuestro hermano Vidal deja un gran vacío y un gran hueco en la iglesia de Granada. Eran muy colaboradores, eran allí columnas de la pequeña congregación. Uno tocaba la guitarra, el otro ayudaba con las damas, mantenían, pagaban el arriendo, eran columnas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en eso, ¿y ahora qué será de la iglesia? ¿La iglesia se va a acabar? Eso es falta ¿de qué? De fe. Y eso es pensar que la obra dependía ¿de quién? Del hombre y no de Dios. Nosotros tenemos que tener la mirada y los ojos puestos en Jesús. Y aunque amamos a nuestros hermanos y nos duele su partida y los extrañaremos, Dios es poderoso para levantar otros. Y puede ser que este suceso ocurrido en la iglesia sea propicio para que Dios en su gracia, bondad, poder y misericordia levante muchos más miembros que sirvan y la iglesia se multiplique y crezca en la ciudad de Granada. ¿Sí o no? Porque Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Elías entonces necesitaba aprender esa lección, pero también necesitaba aprender a discernir la presencia santa y restauradora de Dios para su vida. En las primeras tres manifestaciones, el viento impetuoso, el terremoto y el fuego, nos dice el texto que Jehová no estaba en ellos. Así dice el texto. Jehová no estaba en ellos, no porque eso no viniera de Dios, sino que ahí no estaba lo que Dios le quería enseñar al profeta. Eso es lo que quiere decir el texto. Aquí no está lo que yo te quiero enseñar. Mi presencia está en el fuego, mi presencia está en el terremoto, mi presencia está en el viento, pero mi presencia no está en lo que yo quiero enseñarte a través de estas visiones. Entonces, Jehová no estaba en esas tres cosas, pero en el silbido apacible y delicado Jehová sí estaba. Allí estaba manifestando su presencia santa, amorosa y restauradora para el profeta. ¿Por qué lo decimos? Escuchen lo que dice el versículo 13 de nuestro pasaje. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? El silbido apacible y delicado de Jehová. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando oyó el silbido apacible y delicado, Elías hizo dos cosas muy importantes que vale la pena resaltar. En primer lugar, él cubrió
su rostro con su mano, dice el texto. El que cubriera su rostro con su mano denota dos cosas. Denota su reverencia por la majestad y la santidad divina, y denota también el sentido de su propia indignidad ante la majestad de Dios. Como los serafines que en Isaías 6, cuando Isaías vio la visión de Dios en el templo, con dos volaban, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, porque estaban ante la presencia del Dios 3 veces santo. ¿Qué decían los serafines? Ayer vimos eso en el seminario. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria al Señor. Así que Elías cubre su rostro con su mano en muestra de que él tiene reverencia por la majestad y la santidad divina, que él no es digno de mirar al santo Dios, y al mismo tiempo denota que él es inmerecedor, su indignidad delante de Dios. Salió de la cueva. Al salir de la cueva, entonces salió de sus temores y salió de su desesperanza. Ese es Dios, que quiere con su silbo apacible y delicado restaurar nuestra vida, sacarnos de la cueva de la depresión, de la angustia y de los miedos. ¿Qué sucedió con Elías cuando oyó el silbo apacible y delicado? Hermanos, ¿están conmigo? Salió de la cueva y cubrió su rostro, se postró ante la majestad de Dios, reconoció su indignidad y reconoció la santidad de Dios. Tal vez usted está en la cueva porque no ha entendido que Dios es santo y que usted es un miserable pecador e indigno. No tiene conciencia real de esta realidad en su vida. Y por eso se cree a veces el chacho o la chacha. Hermanos, tenemos que ser conscientes de estas verdades maravillosas que nos enseña la gloriosa palabra de Dios. Elías salió de la cueva y salió de los temores y la desesperanza. ¿Saben por qué? Porque Dios es el único que nos puede sacar de la cueva, mis amados hermanos. No hay otro. ¿A quién debes clamar? ¿A quién debe acudir para salir de esa cueva en la que estás? Y Dios le volvió a hablar diciéndole o haciéndole la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sí notan que es igualita la pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? No se me duerman, hermanos, ya vamos a terminar. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces durmiendo, mi hermano, en estos momentos? ¿Ah? Saque fuerzas de donde no tiene. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta con las mismas palabras que le contestó en el versículo 10. Escuchen lo que dice el verso 14. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las mismas palabras del versículo 10, lo que le respondió a la primera pregunta que Dios le había hecho. Al contestar con las mismas palabras, se evidencia que Elías no había entendido la pregunta que Dios le había hecho la primera vez. Él no había entendido esas palabras, porque con su respuesta él trataba de justificar por qué había escapado, argumentando que él era el único que quedaba de los siervos del Señor, y en consecuencia era el único que tenía la solución para seguir adelante con la causa de Dios. Y todo esto Elías lo decía en el fondo para tratar de hacer que Dios lo entendiera
y se compadeciera de él. Pero en realidad, lo que Dios le estaba diciendo cuando le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Porque así es, ¿qué haces aquí, Elías? Es, aquí no es tu lugar, Elías. Elías, aquí no es tu lugar. Tú debes estar en Israel. Has abandonado tu puesto, has abandonado tu ministerio, has abandonado tu deber como siervo de Dios, como profeta del Señor. Eso es lo que quiere decir esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Voy a poner un ejemplo. Es como cuando uno encuentra una persona de buena reputación en un lugar inadecuado y uno le pregunta, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, mi hermano? ¿Qué hace aquí, mi hermana? Usted no es de este lugar. Esa pregunta tiene la intención de hacerle ver a la persona que está obrando mal, que está en el lugar equivocado. ¿Qué hace aquí? Ojalá esa pregunta venga a su mente y Dios se la traiga. El domingo por la mañana, cuando usted esté acostado durmiendo plácidamente. ¿Qué hace aquí, mi hermano? ¿Qué hace aquí, Carlos? ¿Qué hace aquí? Alicia, aquí no es tu lugar, ya descansaste, vaya a la presencia de Dios y busca a Dios. O cuando usted esté en un paseo y dejó de venir a la iglesia, ¿qué haces aquí, Carlos? ¿Qué haces aquí, Julieta? ¿Qué haces aquí? Son preguntas cuestionadoras, hermanos. Dios nos habla a la conciencia. Que esta pregunta, ¿qué haces aquí?, nos cuestione cada día, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras. ¿Qué estoy pensando? A veces se le vienen a uno cosas, ¿qué estoy pensando? No. Todo ese pensamiento, como dicen por ahí. Hermanos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué haces viendo pornografía? Eso no es de los hijos de Dios. ¿Qué haces codiciando a la mujer de tu prójimo? Eso no es de los hijos de Dios. Que Dios te hable a la conciencia y al corazón en esta mañana y restaure su vida a la comunión con Él, mi amado hermano. Que Dios te traiga a los pies de la cruz. ¿Qué hago aquí pecando? ¿Qué hago aquí siguiendo las vanidades de este mundo? ¿Qué hago aquí solo buscando el sancocho y la comida que perece y no buscando la comida que a vida eterna permanece? ¿Qué hago aquí? Voy a los pies de la cruz y le digo, Señor, lávame, límpiame de mi maldad, dame un nuevo corazón y restáurame, Padre Santo. Perdona mis pecados. ¿Dónde debemos estar, hermanos? A los pies de la cruz, postrados, bebiendo de la fuente del agua de vida e inagotable que nos produce sabiduría y admiración por el Señor amado que creó los cielos y la tierra. Tú, pecador que me escuchas, ven hoy a Jesús, porque solo en Él podrás saciar la sed espiritual, encontrarás perdón de tus pecados y comunión con el Señor. Y tú que estás en la cueva de tu angustia, de tus problemas, de tu depresión, escucha la voz de Dios. ¿Qué haces aquí en la cueva? Sal fuera y mira al cielo. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién te creó a ti? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Confiemos en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios les haya hablado a su corazón, mis hermanos. Colóquense de pie. Amado Dios, gracias. Gracias por tus bondades eternas y maravillosas. Gracias por hablarnos a la conciencia con tu santa y gloriosa palabra. Gracias, bendito Dios, por mostrarnos el camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor Jesús. Gracias por mostrarnos que tú nos hablas a través del viento apacible y delicado
de ese silbo apacible y delicado de tu Santo Espíritu que trae paz a nuestra conciencia. Ayúdanos a escuchar ese silbo apacible y delicado con el cual tú nos hablas cada día, con el cual quieres guiar nuestros pensamientos, pero que muchas veces por nuestro terco corazón, por estar enfocados en buscar solo lo terrenal, nos dejamos desviar y nuestro corazón se endurece y nuestros oídos se vuelven sordos. Mi buen Dios, ayúdanos a hacer un alto en el camino, a retirarnos del ruido, de la actividad y de la ocupación diaria, a escuchar humilde y tranquilamente la dirección de Dios en tu palabra, a tener un encuentro familiar con mi esposa, con mis hijos, a orar en familia, a cantar un himno, a abrazarnos y a orar los unos por los otros, a escuchar tu silbo apacible y delicado que nos ministra y que nos da vida. Porque muchas veces por estar tan ocupados y llenos de los afanes y ajetreos de la vida, no escuchamos tu consejo, no escuchamos tu dulce y amorosa voz, tu silbo apacible y delicado que nos dice: ¿qué haces aquí? Dios, perdónanos y danos la gracia a todos de buscarte cada día, mi Señor. Fortalécenos en la fe, mi Señor, y concédenos caminar la carrera que tenemos por delante, mi Señor. No sabemos cuántos días, meses o años nos resten de vida. Tomados de tu mano, mi Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer, mi Señor. Lo único que podemos es pecar y pecar, pero contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos luz, mi Señor. En ti tendremos fuerzas para superar los obstáculos y las pruebas. Gracias, Dios, por escucharnos, y gracias, Dios, por fortalecernos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga